¿Alguna vez has mirado a la persona que duerme a tu lado, a escasos centímetros de distancia, y has sentido que un océano infranqueable los separa? Imagina estar sentado en la mesa de la cocina, a las 3 de la madrugada. La casa está en un silencio sepulcral, un silencio tan pesado que casi te asfixia. Frente a ti, bajo la luz fría y parpadeante de una lámpara desgastada, hay un documento legal de 5 páginas. Las letras negras y frías dictan el final de una promesa que alguna vez hiciste frente a un altar, frente a tus seres queridos, y lo más doloroso de todo, frente a Dios. Tienes un bolígrafo en la mano derecha. Tu corazón no late, parece que se arrastra. Has luchado, has llorado hasta que tus ojos se quedaron secos, has ido a terapia, has leído los libros, y sin embargo, el abismo entre tú y el amor de tu vida parece imposible de cruzar. El cansancio te ha vencido. La voz del desánimo te susurra al oído con una claridad aterradora. Ya no hay remedio. Ríndete. Se acabó. Dios entenderá que no puedes soportar más este infierno. Estás a punto de firmar. Estás a punto de borrar tu historia y renunciar al matrimonio para siempre. Pero, ¿qué harías si, en el instante exacto en que la punta de tu bolígrafo toca el papel, el cielo interviene de la forma más inesperada y radical posible? Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas romántico con soluciones mágicas. Es el testimonio crudo, real y desgarrador de un matrimonio que estaba clínicamente muerto, con el certificado de defunción sobre la mesa, y cómo el poder de Dios descendió para resucitar lo que la lógica humana daba por perdido. Si tu relación pende de un hilo, si estás durmiendo con el enemigo, o si alguna vez has pensado que tu matrimonio es el único caso que Dios no puede restaurar, te suplico que te quedes hasta el final de esta historia. Porque hoy, en medio de tus ruinas, estás a punto de presenciar un milagro. Para entender la magnitud del milagro, primero debemos descender a la profundidad del abismo. La historia de Sofía y David no comenzó con gritos ni con puertas azotadas. Como la gran mayoría de las tragedias matrimoniales, su destrucción no fue una explosión repentina, sino una lenta, silenciosa e imperceptible fuga de gas. Se habían casado 7 años atrás, en una ceremonia luminosa y llena de promesas. Habían consagrado su unión a Dios, convencidos de que su amor, blindado por la fe, sería invulnerable a las tormentas de la vida. Durante los primeros años, así fue. Eran el equipo perfecto. Servían juntos, reían a carcajadas, soñaban despiertos y construían su pequeño reino con las manos entrelazadas. Pero el enemigo de nuestras almas rara vez ataca de frente. Su estrategia favorita es la distracción y el desgaste diario. La rutina comenzó a instalarse. Las exigencias del trabajo de David, en una firma de arquitectura, lo consumían. Regresaba a casa tarde, agotado, con la mente todavía atrapada en planos y presupuestos. Sofía, por su parte, lidiaba con el peso aplastante de la maternidad primeriza, tras el nacimiento de su hija, Lucas, y un trabajo a medio tiempo que la dejaba drenada física y emocionalmente. Las conversaciones profundas de la madrugada fueron reemplazadas por intercambios logísticos sobre quién pagaría la factura de la luz o quién llevaría al niño al médico. El hielo comenzó a formarse en las pequeñas cosas. Una respuesta cortante por la mañana, una mirada de desaprobación durante la cena, la sensación de que el otro no valoraba el esfuerzo propio. Sofía empezó a sentirse invisible, reducida a una administradora del hogar que mendigaba 5 minutos de atención de un esposo ausente. David empezó a sentirse como un simple cajero automático, un hombre que, sin importar cuánto se esforzara por proveer, nunca era suficiente para satisfacer las demandas silenciosas y los reproches en los ojos de su esposa. El resentimiento es un veneno que se toma a sorbos pequeños. Día tras día, construyeron muros de ladrillo para proteger sus propios corazones heridos. Dejaron de orar juntos. Ese fue el primer y más letal de los síntomas. La intimidad espiritual que alguna vez fue el ancla de su matrimonio se evaporó. Cuando uno deja de estar de rodillas frente a Dios junto a su cónyuge, es cuestión de tiempo para que se levante en armas contra él. La cama matrimonial se convirtió en un campo de batalla frío y distante. Dormían espalda con espalda, cada uno envuelto en su propia coraza de amargura,
ignorando las lágrimas silenciosas que el otro derramaba en la oscuridad. Las discusiones se volvieron tóxicas. Ya no peleaban para resolver un problema, peleaban para herir, para ganar, para clavar el cuchillo donde más dolía. Sacaban a relucir errores del pasado, se gritaban hasta quedar roncos y luego se castigaban con días enteros de la ley del hielo. Habían pasado de ser amantes y cómplices a ser dos extraños resentidos compartiendo una hipoteca y un hijo. Sofía miraba a David y ya no veía al hombre del que se había enamorado, veía a un adversario. La sequedad espiritual en su hogar era tan árida que cualquier chispa provocaba un incendio forestal. El amor no había muerto de muerte natural, lo habían dejado morir de hambre y de sed. El punto de quiebre llegó un martes por la noche tras una discusión absolutamente trivial sobre un vaso de agua olvidado en la mesa de la sala. Lo que comenzó como un comentario sarcástico de Sofía escaló en segundos a una tormenta de reproches acumulados durante años. David, con el rostro rojo de frustración, golpeó la pared con el puño y gritó la palabra que durante meses había estado flotando como un fantasma en la casa: divorcio. El silencio que siguió a esa palabra fue ensordecedor. Sofía no lloró, no suplicó. Su corazón, endurecido por años de dolor, simplemente asintió. «Tienes razón», susurró ella con una frialdad que la asustó incluso a sí misma. «Se acabó. No puedo vivir un día más así». A la mañana siguiente, David contactó a un abogado. El proceso fue aterradoramente rápido y clínico. Los documentos fueron redactados: la custodia de Lucas, la división de los bienes, la pensión. Todo lo que alguna vez fue sagrado y unido por el cielo, ahora estaba siendo descuartizado por cláusulas legales y párrafos fríos. El viernes por la noche, los papeles estaban impresos y descansaban sobre la mesa de la cocina. Sofía tenía el bolígrafo en la mano. El ambiente en la casa era lúgubre, como si un velorio estuviera teniendo lugar. Ambos sentían un extraño y morboso alivio mezclado con una agonía profunda. Era el alivio de dejar de fingir, pero la agonía del fracaso absoluto. Sin embargo, antes de firmar, David hizo una propuesta inesperada. Meses atrás, antes de que la Guerra Fría llegara a su clímax, habían pagado por adelantado el alquiler de una pequeña cabaña en las montañas para ese fin de semana. Era un viaje que originalmente habían planeado para intentar reconectar, un esfuerzo que ahora parecía una broma cruel. «Nuestros padres nos preguntarán qué pasó», dijo David, sin mirarla a los ojos. «Lucas está con tus padres este fin de semana. Vayamos a la cabaña, no para intentar arreglar esto, porque sabemos que está muerto. Vayamos a decirnos adiós lejos de esta casa que está llena de gritos. El domingo por la noche volvemos, firmamos, y el lunes presento los papeles». Sofía, tan exhausta para discutir, aceptó. Empacaron en silencio. El viaje en el auto fue una tortura psicológica. 4 horas de carretera donde el único sonido era el zumbido del motor y la radio a bajo volumen tocando canciones que parecían burlarse de su dolor. Ninguno de los dos pronunció palabra. Sofía miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano se transformaba en bosques densos, sintiendo un nudo en la garganta que no podía tragar. En su mente entabló una conversación amarga con Dios. «Señor, te pedí que lo cambiaras. Te pedí que salvaras esto, y no hiciste nada. Así que te devuelvo este matrimonio. Yo renuncio». Lo que Sofía no sabía, y lo que David ignoraba, es que cuando nosotros pronunciamos la palabra imposible, Dios apenas está comenzando a trabajar. El escenario estaba listo, pero el director de la obra estaba a punto de cambiar el guión por completo. A medida que el auto ascendía por los sinuosos caminos de la montaña, el cielo, que había estado gris y encapotado, decidió desatar su furia. No fue una simple lluvia, fue un diluvio bíblico. Las nubes se abrieron dejando caer cortinas de agua tan densas que los limpiaparabrisas no daban abasto. Los relámpagos rasgaban el cielo oscuro, seguidos de truenos que hacían vibrar el chasis del vehículo. La carretera de tierra se convirtió rápidamente en un lodazal peligroso. David se aferraba al volante con los nudillos blancos, su mandíbula tensa. La visibilidad era nula.
El ambiente dentro del auto pasó de la tensión del resentimiento a la tensión del miedo real. De repente, un destello cegador iluminó la carretera, seguido de un crujido espantoso. Un árbol, masivo, viejo y podrido en sus raíces, no soportó la fuerza del viento y se desplomó cruzando exactamente en medio del camino, a escasos 20 metros del auto. David pisó los frenos con todas sus fuerzas. El vehículo derrapó violentamente sobre el lodo, girando sobre su eje hasta detenerse a escasos centímetros del tronco caído. El impacto los lanzó hacia adelante contra los cinturones de seguridad. Sofía soltó un grito ahogado. El motor se apagó. Solo se escuchaba el tamborilar ensordecedor de la lluvia contra el techo de metal. Respirando agitadamente, David intentó encender el auto de nuevo. Nada. El motor hizo un ruido sordo y murió. Estaban atrapados. Atrás, kilómetros de carretera inundada. Adelante, un muro de madera infranqueable. Sin señal en los teléfonos móviles, envueltos en la oscuridad y la tempestad, la realidad los golpeó. Estaban absolutamente solos, aislados del mundo, atrapados en una caja de metal con la persona que más odiaban en ese momento. Era una metáfora perfecta, casi poética, orquestada por la providencia divina. No podían huir, no podían distraerse. La noche cayó pesada y gélida. La temperatura dentro del auto comenzó a descender rápidamente. David, buscando en la guantera, encontró una pequeña linterna de emergencia y una manta vieja que guardaban para emergencias. Sin decir una palabra, desdobló la manta y se la entregó a Sofía, quien temblaba incontrolablemente, no solo por el frío, sino por el choque de adrenalina. Sus manos se rozaron por una fracción de segundo al entregar la tela. Hacía meses que no se tocaban con ninguna intención que no fuera la agresión o el rechazo. Ese roce fue eléctrico y doloroso. «Tendremos que pasar la noche aquí», murmuró David con voz ronca. «Con las primeras luces intentaré caminar de regreso al pueblo para buscar ayuda». Sofía se envolvió en la manta, acurrucándose contra la puerta del copiloto, alejándose lo más posible de él. Las horas transcurrían con una lentitud agonizante. El frío calaba hasta los huesos. Alrededor de las 2 de la madrugada, Sofía, tiritando y llorando en silencio, sintió como David se movía torpemente. Se quitó su propia chaqueta gruesa y con un movimiento vacilante la colocó sobre los hombros de ella. Sofía se quedó paralizada. Era el primer acto genuino de cuidado que recibía de él en casi 2 años. «Póntela», susurró él en la oscuridad. «Te vas a congelar. Tú también tienes frío», respondió ella, su voz temblando por primera vez sin ira. «No importa», sentenció él, cruzando los brazos sobre su pecho tembloroso y cerrando los ojos. Ese minúsculo acto de sacrificio rompió una grieta microscópica en el muro de hielo de Sofía. En medio del silencio sepulcral, interrumpido solo por la lluvia, la mente de Sofía comenzó a traicionarla. O quizás era el Espíritu Santo comenzando su cirugía mayor. De repente, no vio al monstruo insensible en el que ella lo había convertido en su mente. Vio al hombre joven que, el día de su boda, le había prometido protegerla en la salud y en la enfermedad. Y entonces, como una película que se proyecta contra su voluntad, recordó sus propias fallas. Recordó sus palabras hirientes. Recordó las veces que lo había humillado frente a sus amigos. Recordó su propia frialdad, el fariseísmo espiritual que la había convencido de que ella era la víctima perfecta y él el villano absoluto, comenzó a resquebrajarse. En la oscuridad de ese auto varado, el orgullo de ambos comenzó a desangrarse. El amanecer llegó con una luz pálida y gris. La lluvia había cesado, dejando un bosque empapado y un silencio sepulcral. David salió del auto, rígido y tiritando. Tras inspeccionar el árbol caído y darse cuenta de que era imposible moverlo, caminaron juntos por el barro de regreso a la carretera principal, a varios kilómetros de distancia, hasta que un guardabosques en una camioneta los encontró y los remolcó no hacia su casa, sino hacia la cabaña que habían alquilado, ya que estaba mucho más cerca que la ciudad, y el auto necesitaba ser revisado por un mecánico al día siguiente. Al llegar a la cabaña de madera, la situación se volvió aún más íntima y asfixiante. La tormenta había derribado las líneas eléctricas. No había luz,
No había calefacción eléctrica, no había televisión, ni internet, ni teléfonos. Estaban completamente desconectados de cualquier vía de escape. La única fuente de calor era una antigua chimenea de piedra en el centro de la sala. David cortó leña mojada, luchó durante 1 hora y finalmente logró encender un fuego crepitante. Ambos se sentaron en el suelo frente a las llamas, envueltos en mantas, sosteniendo tazas de té caliente que habían calentado en una estufa portátil de gas. Las llamas iluminaban sus rostros pálidos, demacados por la noche de insomnio y el peso de su divorcio inminente. El silencio ya no era tenso, era un silencio agotado. Habían llegado al límite de sus fuerzas humanas. Y es exactamente allí, en el fin de nuestras propias fuerzas, donde la gracia de Dios encuentra espacio para operar. Fue Sofía quien rompió el silencio, no con un reproche, no con una exigencia, sino con una confesión que surgió desde lo más profundo de sus entrañas, una confesión impulsada por una fuerza que no era la suya. «Estoy tan cansada, David», susurró, mirando fijamente el fuego. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, gruesas y silenciosas. «Estoy cansada de odiarte. Estoy cansada de estar a la defensiva. Y me di cuenta anoche, en el auto. Te he castigado. Te he castigado por no ser perfecto, por no llenar vacíos en mi alma que solo Dios podía llenar. Te hice responsable de mi felicidad, y cuando fallaste, te convertí en mi enemigo. Perdóname. Fui cruel. Fui orgullosa». David levantó la mirada, atónito. Esperaba un ataque. Esperaba el discurso frío sobre cómo organizarían la separación de bienes. En cambio, estaba presenciando el milagro de un corazón de piedra convirtiéndose en carne. El orgullo masculino de David, esa armadura pesada que le impedía mostrar vulnerabilidad, se hizo pedazos. Cayó de rodillas frente a ella, a la luz del fuego, y rompió a llorar. Fue un llanto profundo, gutural, el llanto de un hombre que ha cargado con la vergüenza del fracaso durante años. «No», sollozó, él ocultando su rostro entre las manos. «Yo te abandoné. Estaba aquí físicamente, pero mi corazón te abandonó. Fui egoísta. Me refugié en mi trabajo porque me aterraba enfrentar que no sabía cómo ser el esposo y el padre que necesitabas. Dejé que te secaras. Dejé de luchar por ti. Fui un cobarde, Sofía. Dejamos que el diablo entrara por la puerta principal de nuestra casa y destruyera nuestro santuario, y yo no hice nada para defenderte. En esa cabaña, sin luz, sin comodidades, sin abogados ni distracciones, ocurrió el exorcismo más hermoso. Vomitaron años de dolor, de malos entendidos, de expectativas rotas. Pero esta vez no lo hicieron para acusar al otro, sino para asumir su propia culpa. Por primera vez en 7 años, se vieron realmente. Vieron a 2 pecadores desesperados, rotos, que habían intentado sostener un matrimonio divino con fuerzas puramente carnales. Se dieron cuenta de que su enemigo nunca había sido el otro. Su verdadero enemigo era el orgullo, la falta de perdón y el adversario espiritual que odia el pacto matrimonial porque refleja el amor de Cristo por su iglesia. Sofía extendió su mano temblorosa y tocó la cabeza de David, acariciando su cabello como solía hacerlo cuando eran novios. Él levantó la mirada y por primera vez en años sus ojos se encontraron sin escudos, sin barreras. «David», susurró ella con una fe repentina e inexplicable inundando su ser, «no podemos arreglar esto. Nuestros sentimientos están muertos, nuestra historia está destruida. Pero, ¿crees que Dios puede resucitar a los muertos?» David, con el rostro empapado en lágrimas, asintió vigorosamente. Allí, frente al fuego, se tomaron de las manos, postraron sus rostros hasta tocar el suelo de madera y clamaron al cielo. Fue una oración cruda, un grito de auxilio, un ruego de arrepentimiento. Entregaron las cenizas de su amor al único alfarero capaz de hacer una obra maestra con el polvo. Y mientras oraban, una paz abrumadora, cálida y sobrenatural, descendió sobre esa cabaña, sellando un milagro que ninguna terapia humana habría podido lograr. La mañana del domingo amaneció despejada.
El sol brillaba con una claridad asombrosa, filtrándose por las ventanas de la cabaña y bañando la habitación con una luz dorada. Sofía y David no durmieron esa noche. La pasaron hablando, perdonando, abrazados bajo las mantas, redescubriendo el mapa del corazón del otro. Cuando el mecánico finalmente llegó pasado el mediodía para ayudarles con el auto, encontraron a una pareja diferente. Las ojeras seguían allí, pero la atmósfera de muerte había desaparecido. El viaje de regreso a casa no fue silencioso. Fue un viaje lleno de conversaciones honestas, de planes, de una vulnerabilidad asustadiza pero necesaria. No sentían mariposas en el estómago, sentían algo mucho más profundo y resistente. Sentían convicción. Habían comprendido que el amor no es un cuento de Disney donde todo es fácil. El amor es una trinchera, es elegir morir a uno mismo todos los días por el bienestar del otro. Es decidir perdonar cuando la carne grita venganza. Es mirar las cicatrices del otro y decidir besarlas en lugar de abrirlas. Cuando abrieron la puerta de su casa esa tarde, el silencio ya no era aplastante, era un lienzo en blanco. Sofía caminó directamente hacia la mesa de la cocina. Allí estaban, iluminados por la luz del atardecer, los papeles del divorcio. 5 páginas que representaban su fracaso, su orgullo y la victoria anticipada del enemigo. David se paró a su lado, rodeando su cintura con el brazo. Sofía tomó el bolígrafo con el que iba a firmar su sentencia de muerte matrimonial y lo tiró a la basura. Luego tomó los documentos, los apiló con cuidado y mirándose a los ojos con una sonrisa bañada en lágrimas, los rompieron por la mitad, luego en cuartos, hasta que se convirtieron en una lluvia de confeti de papel inútil que arrojaron al tacho de la basura. El acta de los decretos que había contra ellos fue anulada no por su propia bondad, sino por el inmenso poder de la gracia de Dios operando a través del perdón mutuo. La restauración de su matrimonio no fue mágica al día siguiente. No dejaron de tener diferencias. Tuvieron que aprender a comunicarse de nuevo. Tuvieron que reaprender a confiar. Requirió esfuerzo, lágrimas y la decisión diaria de poner a Dios en el centro de su relación. Volvieron a orar juntos cada noche, sin importar lo cansados que estuvieran. Empezaron a servir en su iglesia, usando su propio testimonio de quebranto para ayudar a otras parejas que estaban al borde del abismo. Hoy, 10 años después de esa tormenta en la montaña, Sofía y David tienen un matrimonio de acero, no porque sean perfectos, sino porque saben perfectamente de lo que Dios los rescató. Su amor no es el amor ingenuo del día de su boda, es un amor probado por el fuego, un amor que cruzó el valle de la sombra de la muerte y salió victorioso. Si estás escuchando esto y sientes que tu matrimonio está muerto, escúchame bien, no te rindas. Si hoy duermes dándole la espalda a tu cónyuge, si los papeles de divorcio están sobre la mesa, si crees que la infidelidad, el desamor o la rutina han cavado una tumba demasiado profunda, quiero recordarte a quién sirves. Sirves al Dios que abre el mar rojo, al Dios que da vida a los huesos secos, al Dios que aparta la piedra del sepulcro. Tu matrimonio es un pacto sagrado, y el cielo entero está dispuesto a pelear por él si tan solo le entregas tu orgullo y le pides auxilio. No importa cuán muerto parezca tu amor, un solo toque del Espíritu Santo puede hacer florecer el desierto más árido. Toma la decisión de perdonar, da el primer paso, dobla tus rodillas hoy mismo y clama por un milagro. No dejes que tu historia termine en cenizas. Si este mensaje ha tocado las fibras de tu alma, si te ha dado una chispa de esperanza para luchar por tu familia, te pido que no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal Historias que Curan. Únete a esta comunidad de fe donde creemos firmemente en los milagros y en la restauración. Por favor, deja un comentario aquí abajo declarando con fe: mi matrimonio está en las manos de Dios y yo creo en la restauración. Dale me gusta a este video y compártelo ahora mismo con alguien que sepas que está atravesando una crisis matrimonial. Podrías estar salvando a una familia de la destrucción solo con enviarle este enlace. Que el Señor inunde tu hogar de paz, gracia y un amor inquebrantable. Sigue luchando, sigue creyendo.
y nos vemos en nuestro próximo video.